Bueno, buenas tardes, que tengan un bendecido fin de sábado todos ustedes y una bendecida semana. Y esta tarde vamos a estudiar la lección 8 de Uniendo el cielo y la tierra y el título es La preeminencia de Cristo. Y esta es una lección muy importante para todos nosotros, porque de comprender lo que vamos a estudiar ahora depende de nuestra vida. Y yo les recomendaría que la escuchen una vez, si necesitan comprenderlo dos, tres, todas las veces que sea necesario, y que comprueben con la Biblia que lo que vamos a presentar es verdad, porque de esto depende nuestra vida. Bueno, nosotros sabemos que desde el tiempo de la apostasía de Balaam hay dos Cristos en medio de los que nos llamamos cristianos, y uno es el Santo, el verdadero Jesús, al que adoraban los miembros de la iglesia primitiva hasta que a finales del siglo XIII el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra y se perdió su conocimiento. Él es la verdadera semilla de trigo que se sembra en el corazón de los hijos de Dios y es la puerta abierta del templo de Jehová que nosotros debíamos buscar y encontrar y es el camino angosto que lleva a la vida. Y el otro Cristo es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, porque Jesús lo identificó así en su sermón profético, a la que estarían adorando la bestia del falso profeta después de unirse en puntos comunes de doctrina, como fue anunciado el 14 de febrero del 2010. Y este Cristo es el disfraz cristiano de Satanás, que él usará para simular la segunda venida de Jesús, y es la semilla de la cizaña que sería sembrada en los corazones del pueblo adventista, el campo del padre familia, y es la puerta ancha de la ciénaga de Satanás, y es el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás. Entonces, de conocer y diferenciar al verdadero del falso depende de nuestra vida. Y fíjense lo que Dios nos declaró por medio de Elena de White. Estoy leyendo entre los últimos días, página 159. Nos acercamos al final de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar todo el mundo en su confederación. ¿De qué? De iglesias. Y solo le faltaba la iglesia adventista. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. O sea, ¿cuál es el Cristo al que adora el mundo cristiano? Todas las iglesias caídas. A Satanás. Y eso es claro. Cuando llegara el tiempo de la última generación, Satanás y los lobos vestidos de ovejas ya le habrían dado a beber al pueblo adventista del vino del furor de la fornicación de la Gran Babilonia y habrían sembrado la semilla de la cizaña en nuestros corazones, como Jesús lo anunció. Y como dice Elena de White, el conflicto de los siglos, página 444, la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia, ¿qué iglesia? La iglesia adventista, la única iglesia que no había bebido el vino de Babilonia y era parte del plan de Dios, se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. ¿Y qué pasaría cuando toda la cristiandad estuviera adorando a la imagen de la bestia? Toda la cristiandad se habría maravillado en pos de la bestia y estaría adorando al dragón. Por eso, en nuestra iglesia se estaría adorando al mismo Cristo que todas las iglesias caídas, aunque la iglesia adventista no habría caído. En ella Dios llegaría a tener la primer cosecha de trigo. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo en que se perdió el conocimiento de la verdad. Y esta primer cosecha de trigo sería las primicias de la esposa del Cordero. Al mismo tiempo en el que Satanás obtendría en nuestra iglesia una gran cosecha de cizaña, porque Jesús fue claro, pocos van a buscar y encontrar la puerta estrecha y entrar por ella, y muchos van a entrar por la puerta ancha. Va a haber pocas vírgenes sensatas comparado con las vírgenes insensatas. Y como leemos en Apocalipsis 14, del 1 al 5, esto ocurre antes del comienzo del tiempo de angustia. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000, que adventistas, por supuesto, porque el pueblo que es prueba y sellado primero es el pueblo adventista, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas.
cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, porque simbólicamente están en el mar vidrio porque ya eran columnas del templo de Dios. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y aclara, estos son los que no se contaminaron con mujeres, con las iglesias caídas y con su vino, y no fornicaron con ellas como el pueblo israelí en Sittim, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van, o sea, porque van con él a la batalla de Armagedón. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son las primicias de la última generación. Son las primicias de la esposa del Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Por qué? Porque predican la verdad. No predican la mentira de Babilonia. Predican la verdad. Pues son sin mancha delante del trono de Dios, o sea, porque ya fueron puestos en la mesa de los panes de la proposición. Jesús ya confesó su nombre en las bodas y quedaron sin mancha delante del trono de Dios. Y van a predicar el fuerte pregón. Y como dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino, el reino de Jehová en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y la señal que nos mostrará que llegó el fin es ver que Satanás viene simulando la segunda venida de Jesús. Y aquí Jesús interpreta la profecía de Daniel 12. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y está hablando del Cristo Niceno, el Dios Hijo del Dios Padre, en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios y no lo adoraba, y dice el que lee a Daniel, entienda, entonces los que estén en Judea, los judíos circuncidados por Dios en el corazón, huyan a los montes. ¿Por qué? Porque terminó la batalla de Armagedón. Todo el mundo recibió el sello de Dios o la marca de la bestia y no hay a quién salvar, ya no hay más a quién salvar. Y van a caer las plagas. Por eso Jesús dice, entonces algunos dijeren, mirad aquí está el Cristo. ¿Quién vino? La abominación desoladora. ¿Y cómo llaman a la abominación desoladora? Cristo. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo de la apostasía. O mirad, allí está, no lo creáis. Y acá está la imagen, la primera es la imagen que Satanás le mostró a Constantino, con el sol, con Baal, con una cruz en el medio, símbolo de Baal hijo, porque los paganos a las estrellas, los hijos del sol y la luna representaban con cruces, y este es Baal hijo, y Roma adora a Baal hijo. Y en nuestra lección apareció la imagen del medio, donde los lobos buscan que nosotros también, cuando venga Satanás, lo adoremos, adoremos a la misma imagen. Y como dice Elena White, en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como un ángel de luz. No es Jesús, es Satanás. Pero ¿cómo lo llama la bestia y el falso profeta? Cristo. Los hombres serán engañados y los exaltarán en lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, porque ese es el objetivo del ecumenismo del que participan nuestros dirigentes, buscando la amistad de las iglesias caídas. Y para hacerlo tienen que llamar Cristo a Satanás. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y como dice Apocalipsis 19:20, y esto ocurre en el tiempo de la sexta plaga, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. La imagen que es el disfraz cristiano Satanás y los demonios. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahora, nosotros tenemos que querer no estar ahí. Y tenemos que querer entrar por la puerta estrecha al reino de Dios y llegar a estar en la cima del monte Sión con Jesús. Ahora, ¿qué pasa con nuestra lección? De la preeminencia de qué Cristo habla nuestra lección. Y tristemente lo tenemos que hacer, pero como Dios dice, tenemos que dar un mensaje directo al ángel de la Odisea. Mostraremos con la palabra de la ley, los salmos y los profetas, la Biblia de Jesús y los apóstoles,
que habla de la preeminencia de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Nuestra lección habla de la preeminencia de quién, de la abominación desoladora, que es el disfraz de Satanás, con el cual busca ocupar el lugar de Jehová en nuestra iglesia, como buscó hacerlo en el cielo, como leemos en Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, Lucifer, hijo de la mañana? ¿No? Porque Lucifer, Satanás, es el Hijo de Dios, que ahora se hace llamar Dios Hijo, porque quiere ser Dios. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, seré un Dios semejante a Jehová. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Por eso Satanás es el ángel del abismo. Pero logró que Roma las iglesias y las iglesias caídas lo llamen Dios y Cristo, y ahora que nuestros ministros lo llamen Dios y Cristo. Ahora, ¿qué podemos esperar de un lobo vestido de adventista, un hijo del padre de mentira, que adora a Satanás bajo su disfraz cristiano y lo llama Dios y Cristo? Y lo único que podemos esperar es que mienta y siga mintiendo para cumplir la misión que le dio el príncipe a este mundo y así engañar al pueblo antista. No podemos esperar otra cosa, porque los hijos del padre de mentira son mentirosos. Y Jesús justamente le dijo esto a algunos mentirosos. Juan 8, 44 y 45, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Son hijos de quién? Del príncipe de este mundo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Mm? ¿Y a quién le creían? Al padre de la mentira. Ahora, que eso no pase con nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende de eso. Como Jesús lo anunció, en nuestra iglesia habría siervos fieles y prudentes que les darían el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, y habría siervos malos que estarían comiendo y viviendo de la mesa de los borrachos, de la mesa de los lobos vestidos de adventistas, la mesa de la mujer Isabel, que desde el tiempo en el que se disfrazó de iglesia adora a Satanás bajo su disfraz cristiano. Y le estarían dando ese alimento a las vírgenes dormidas, haciéndolas adorar a Satanás y a los demonios. Esa es la razón de la condición del ángel de la Odisea. Y leo 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice Pablo, nadie se engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, como llegó a comienzo del siglo IV. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de Satanás, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, sus objetos de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, como Satanás quiso hacerlo en el cielo. Y lo interesante es lo que Dios le mostró a Job, ahí está en el conflicto de los siglos, páginas 53 y 54. La conversión nominal de Constantino, el sumo pontífice de la mujer Jezabel, a principios del siglo IV, causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. ¿En qué iglesia? La iglesia católica, las tropas que levantó Constantino. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu, los espíritus de demonios, dominó la iglesia. ¿A qué iglesia? La iglesia católica. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, pero hecho de la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. ¿Por qué? Porque el trono del sumo pontífice romano que tenía Constantino y le dio a Silvestre I, y él puso la iglesia de Letrán, es el trono de Satanás. Y cuando se sentó en ese trono, con él se sentó Satanás, porque el Papa tiene el privilegio de ser habitación de un demonio muy especial, el príncipe de este mundo.
¿Y qué hacen sus sucesores? Los sucesores de Silvestre I, que fue sucesor de Constantino, porque el que le dio el título de sumo pontífice romano y la tiara, que vemos acá que tiene, se la dio Constantino. Y se hacen adorar. Acá vemos a un sumo pontífice con la cabeza de pescado y vemos que ante él se postra un cardenal y otro sacerdote. Y la siguiente imagen vemos una monjita postrada ante el hombre de pecado y después una reina. Y como Dios le mostró en Ajuay, la gente quedó del todo engañada, se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. ¿Y a quién llamaban Dios y Cristo? A Satanás. Y a Satanás adoraban. ¿Cuántos ante ellos se postraban? Ahora, si nosotros llamamos Dios y Cristo al Jesús de Roma, ¿a quién adoramos? Y también a Satanás, no hay duda. Como dice Apocalipsis 13:2, y el dragón, al que llama Dios y Cristo, le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Cómo? A través de Constantino, porque Satanás se lo dio. Roma, como todas las bestias, es una cabeza del dragón y adora al dragón. Y para tener autoridad dentro de Roma, el Papa o los apóstatas tenían que adorar a Satanás. ¿Y qué pasa ahora con nosotros? Como leemos el libro de Trinidad de Casa Editora Sudamericanas, páginas 10 y 11. ¿Qué dicen ahí? En consideración a nuestros amigos católicos romanos, pareciera apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus comisiones trinitarias, y esa es la adoración de la imagen de la bestia, porque la bestia romana mandó asesinar a todo el que no adorara la Trinidad, el edicto de Tesalónica. Y dice, siguen diciendo, por eso nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos. Ahora, ¿dónde vamos a construir nuestras casas? ¿Sobre el Dios de Roma? Esta es la arena de la que habla Jesús, sobre la que construirían sus casas los hombres insensatos. Porque no es la roca, no es Jehová. Este es el Dios de la bestia romana, que adoraba a Satanás. Y como Dios lo anunció en Ezequiel 8:16, esta es la cuarta abominación que se estaría cometiendo en nuestra iglesia, y me llevó al atrio de adentro, la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová. Entre la entrada y el altar con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, al dios de la mujer Jezabel, y el falso profeta, postrándose hacia el oriente. Porque eso es lo que hacen nuestros dirigentes para lograr la amistad de las iglesias caídas. Adoran a Satanás bajo su disfraz cristiano y le dan la espalda a Jehová. Y la introducción en nuestra iglesia de estas abominaciones babilónicas es lo que ha llevado al polantista a llamar Dios y Cristo a Satanás, a la abominación asoladora y a estar en la condición del ángel de la Odisea, a maravillarse en pos de la bestia y adorar al dragón, junto a las iglesias caídas en manos de Satanás. Y es la verdad y no se puede negar. Nuestros mismos ministros y dirigentes lo reconocen. Y por eso Jesús mandaría siervos fieles y prudentes. Dios mandaría siervos fieles y prudentes a los que prepararía para que le den el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Y Jesús dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor? ¿Quién? Jehová, actuando como el hombre de escobillas sobre su casa, sobre las vírgenes dormidas, para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, como ladrón en la noche, para buscarlo para ir a la batalla, le haya haciendo así. ¿Qué tienen que estar haciendo siervos fieles? Hasta que vean que comenzó el tiempo de angustia, tienen que estar dando alimento a tiempo a sus hermanos. Y cuando vean la señal que comenzó el tiempo de angustia, sabrán que se cerró la puerta para sus hermanos y que no tiene sentido ya hablarles. Y no le hablarán más. De cierto os digo que sobre todos sus fieles les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, con los lobos vestidos de ovejas y las iglesias caídas, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, con los falsos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y lo interesante es que a pesar de que nuestra Biblia sean los cadáveres de los dos testigos, o sea, la Biblia católica, creada por orden del Papa Dámaso del año 382 después de Cristo, y que sabemos que fue creada cambiando las palabras de la Biblia, como se le mostró en el Juan y la visión del gran conflicto,
para reflejar en ella a la abominación desoladora, el disfraz cristiano de Satanás y las otras falsas doctrinas de Roma. Como Dios también le mostró a Elena White, con nuestras Biblias nosotros podríamos descubrir a Satanás bajo su disfraz cristiano, el disfraz con el que lo adoran los lobos vestidos de ovejas y los cielos malos, el disfraz con el que, cuando llegue el fin, simulará la segunda venida de Jesús. Fíjese lo siguiente, esto se lo reveló Dios a Elena White en la visión del gran conflicto. No lo dice un hombre cualquiera, lo dijo Dios, mostrándonos lo que pasó para que supiéramos por qué tenemos que arreglar nuestras lámparas. Y dice Elena, Primeros Escritos, página 220, vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. ¿Qué le mostró Dios? Que las palabras de nuestra Biblia están cambiadas, no son las palabras que él inspiró. Y sabemos que la primera versión de la Biblia católica fue creada por Jerónimo Estridón en el siglo IV, siguiendo la orden del Papa Dámaso del año 382 después de Cristo, 2 años después del dictado del Edicto de Tesalónica que mandaba asesinar a los cristianos que no adoraran a la abominación desoladora, a la imagen de la bestia romana, a la Trinidad, confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición romana. Entonces, ¿qué querían reflejar en la Biblia católica? La tradición romana, empezando por la Trinidad y por el resto de las falsas doctrinas de Roma. Pero nosotros podríamos arreglar nuestras lámparas. ¿Por qué? Porque la Biblia de la Iglesia primitiva, la Biblia de Jesús y la Biblia de los apóstoles era el Antiguo Testamento. Y ese Antiguo Testamento no fue corrompido tanto como el Nuevo Testamento. Y por eso dice Elena, el conflicto de los siglos, página 683, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo, merced a que al testimonio bíblico descubrirán al engañador. ¿A quién? A Satanás, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos, a los que adoran al verdadero Jesús. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? ¿Por qué? Porque los espíritus seductores, como Dios les mostró en el Juan en las primeras visiones, en nuestra iglesia van a poder afectar incluso nuestras emociones. Pero, ¿qué tiene que pasar? Nosotros no tenemos que movernos por las emociones de un escrito un claro y categórico, así dice Jehová. De un escrito está, así dice Jehová. Ahora, lo interesante es que Dios también nos advirtió, por medio de Elena de White, lo que pasaría en nuestra iglesia y cómo podríamos descubrir a los engañadores. Y esto es muy importante y presten mucha atención. Dios también le mostró a Elena de White cómo buscarían Satanás, los lobos vestidos de ovejas y los siervos malos, engañar al pueblo adventista. Y empecemos por las palabras de conflicto de los siglos, página 639. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia. ¿Cómo? Como Dios le mostró en el Juan, cambiando sus palabras por las palabras de los sabios de Roma, que él inspiró, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras, pero no arreglan sus lámparas. Entonces creen en las palabras corruptas de los sabios de Roma, inspirados por Satanás. Ahora, ¿cómo descubrimos cuáles son las palabras que Satanás inspiró en los sabios de Roma para pervertir las doctrinas de la Biblia? Como le indica Pablo, las palabras de los verdaderos profetas están sujetas a los profetas y no ocurre lo mismo con las palabras de los siervos de Satanás. 1 Corintios 14, 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que escribe un siervo de Dios está sujeto a lo que escribieron los profetas anteriores. Y esto implica que, en primer lugar, las palabras del Nuevo Testamento deben estar sujetas a las palabras del Antiguo Testamento. Y si encontramos palabras en el Nuevo Testamento que contradicen a las de los profetas anteriores, esas palabras no fueron inspiradas por Dios. Son las palabras que los sabios de Roma introdujeron en nuestras Biblias para poder enseñar falsas doctrinas. Y eso es muy claro. Y Dios, por medio de Juan,
nos dio indicaciones claras, como leemos en Maranata, página 90. El Señor ha dado una regla para detectarlos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha merecido. Y después, el tercer tomo, Joya de los Testimonios, página 276, dice, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Cómo descubrimos la mentira? Con la ley y el testimonio de los profetas, eso es muy claro. Además, Dios llama al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento sus dos testigos, para que comprendamos que una doctrina es verdadera cuando es el testimonio coincidente de los dos testigos. ¿Mm? Como leemos en Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo. O sea, no podemos leer un versículo del Nuevo Testamento y darlo por verdadero. No, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá una afirmación, una acusación. Y Pablo en 2 Corintios 13:1 dice, por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto. No podemos tomar un solo testigo. Por eso, no podemos usar solo las palabras del Nuevo Testamento, un solo testigo para hacer doctrina, como lo hacen la bestia, el falso profeta, y en nuestro medio los lobos vestidos de ovejas, y llega a ser doctrina basándose en un solo versículo en el que encontramos las palabras inspiradas por Satanás y los sabios de Roma, porque esa es una costumbre que tienen, porque nunca buscan cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos. Y esto es claro. La verdadera doctrina es el testimonio coincidente de los dos testigos, el testimonio coincidente del Antiguo y el Nuevo Testamentos. Ahora, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Roma cambió muchas partes, pero hay partes que nos cambió. Y esas partes coinciden con el Antiguo Testamento y contradicen a las palabras de los sabios de Roma. O sea, el mismo Nuevo Testamento se contradice a sí mismo. ¿Por qué? Porque los sabios de Roma tenían mucha, ¿cómo podemos decirlo? A ver, como Roma le prohibía al pueblo leer la Biblia, lo que ellos hacían era insertaban en la Biblia las palabras que querían leer. Después llegaban, se las leían al pueblo católico y le decían palabra de Dios. ¿Y qué repite el pueblo en una misa o una reunión? Palabra de Dios, pero es mentira. ¿Mm? Ese es el tema. Y nosotros no tenemos que ser católicos, tenemos que ser verianos, tenemos que ser verdaderos buscadores de la verdad. Y como dice Elena White, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. ¿Cómo pervierte? Cambiando las palabras. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte, la parte pervertida de la palabra de Dios, a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Y dice Elena, todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová, que es lo que Satanás y sus siervos ocultan, lo que Dios dice en el Antiguo Testamento. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. Y eso es importante. Tenemos que alimentarnos de toda palabra que sale de boca de Jehová para que nadie nos engañe. Y esta es la primera característica de los siervos de Satanás, ocultar los claros y categóricos, así dice Jehová, que nos muestran que enseñan una mentira y que buscan, los ocultan. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para darle alimento a tiempo a nuestros hermanos? Mostrárselos, mostrarles lo que los siervos de Satanás ocultan y que son los claros y categóricos, así dice Jehová, que nos muestran que ellos enseñan una mentira. Y para llegar a conocer la verdad, debemos alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová y debemos creer en el significado manifiesto de sus palabras, como lo haría un niño, y no como lo hacen los falsos maestros que buscan torcer sus palabras. Deuteronomio 8, 2 y 3, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Si queremos vivir, ¿de qué tenemos que alimentarnos? De todo lo que sale de la boca de Jehová. Como Jesús le dijo a Satanás, cuando Satanás lo tentó y le dijo, soy hombre. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, soy hombre, le dijo.
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el conflicto de los siglos, Elena White da una clara descripción de lo que son los falsos maestros. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia, porque la palabra de Dios siempre es clara, porque tenían que entenderlo los niños, porque los niños en Israel, a partir de los 8 años, 12 años, perdón, eran responsables frente a la ley y tenían que conocerla y tenían que entenderla. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos, supuestamente doctos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las escrituras tienen un sentido místico, secreto, espiritual, que no se deja de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres son, ¿qué cosa? Falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró, no conocéis las escrituras ni el poder de Dios. Y agrega Elena, el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Y esta es la segunda característica de los siervos de Satanás, buscar distorsionar el significado manifiesto de los claros y categóricos, así dice Jehová. Primero los ocultan y si nosotros los mostramos, quieren torcerlos. Y la tercera característica es que los engañadores usarían los escritos en el Juay para hacer doctrina y engañar al pueblo adventista. Esa es la tercera característica. Y ella se lo dijo a los ministros, Testimonios para los ministros, página 42 y 43. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad, engañarán al pueblo, mezclarán con su error los testimonios de la hermana Juay y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Presentan erróneamente, aplican mal, fíjense los testimonios de Juárez, y ya dicen lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar, no para hacer doctrina, a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como el mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por eso mismo, pero aquellos que los toman en parte simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseña. Pues Dios se propuso que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad. ¿Y cuál es la trama de verdad? La ley y testimonios profetas, siempre. Los que defienden el error dirán, el Señor dice, cuando el Señor no ha hablado. Fíjense lo que dice ella. Van a usar los testimonios para decir, el Señor dice, cuando el Señor no ha hablado, dice ella. Y ella explicó claramente el por qué Dios no ha hablado. Porque se usarían sus escritos diciendo, el Señor dice, y ella dice, no, está mal, Dios no ha hablado. Y no tenemos tiempo ahora para explicarlo, pero si a alguno interesa lo podemos explicar claramente, porque ella lo explicó. Y dice, ella testifica una falsedad y no la verdad. Fíjense, cuando busquen hacer doctrina con los testimonios de Jehová, como lo hacen nuestras lecciones, ustedes hagan caso de lo que Dios nos dijo, como leemos en Conflicto de los siglos 6:53. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo, sostendrá la Biblia y la Biblia sola, no los escritos en el Jehová. Y ella explicó por qué. Pero ocultan esas palabras como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Y agrega ni las opiniones de los sabios, nuestros teólogos, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, porque nuestros concilios de la Asunción General, ¿qué se hace? Se vota por mayoría y se define el credo de la mayoría. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos, ese es nuestro deber, de si los autoriza o desautoriza un categórico, así dice Jehová. Porque nuestra doctrina tiene que estar basada en ¿qué? En categóricos, así dice Jehová. Porque en esos categóricos, así dice Jehová, está basada la fe de Jesús y la fe de los miembros de la iglesia primitiva. Si tenemos que tener la fe de la iglesia primitiva, tenemos que basar nuestra fe en esos
categóricos, así dice Jehová. Y ese es el verdadero alimento, y eso es lo que todos debemos hacer. Y después de conocer los categóricos, así dice Jehová, los claros y categóricos, así dice Jehová, mostrarle a nuestros hermanos cuál es la verdad. Y vamos a resumir cuáles son las características por las que reconoceríamos a los engañadores. Primero, ocultarían y negarían los claros y categóricos, así dice Jehová, que nos muestran que enseñan una mentira. En segundo lugar, buscarían distorsionar el significado manifiesto de los claros y categóricos, así dice Jehová. Y en tercer lugar, usarían lo escrito en el Juay para hacer doctrina y engañar al pueblo adventista. Ahora, lo triste es que estas tres condiciones se cumplen en nuestras lecciones, y especialmente en esta. Y vamos a avanzar un poco y vamos a tratar de identificar las palabras de los sabios de Roma, porque Dios dijo que esa es nuestra responsabilidad para poder arreglar nuestras lámparas. Y esta semana nuestra lección estudia las palabras de Pablo en Colosenses 1, 13 al 19 y las asocia al falso evangelio de los que adoran a la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, el Jesús, que es el disfraz de Satanás, la semilla de la cizaña, la puerta ancha de la sinagoga de Satanás, y el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás y a tener su marca en la frente y en las manos. Por eso, en nuestras lecciones se indica que nuestro creador es el falso Jesús, la abominación asoladora del que habló el profeta Daniel, es decir, Satanás, el Dios Hijo de la Trinidad. Y por supuesto, Pablo no adoraba al Dios Hijo de la Trinidad, dado que es una de las imágenes de la bandera negra en los paganos, la imagen de Tamuz, Horus, Mitra y Apolo, la imagen de Baal Hijo, que, usando cosas sacrificadas a los ídolos, fue disfrazada de cristiana por los apóstatas que hicieron la obra de Balaam. Pablo adoraba a Jehová, nuestro verdadero Padre, y al verdadero Mesías. Y ahora vamos a tratar de identificar al verdadero Mesías. Y esto es lo que Dios le mostró en el Juez y la visión del gran conflicto. En el tiempo de la gran apostasía, esto fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, o sea, las imágenes de los dioses paganos. Esta compañía parecía feroz y airada. Se demostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sin ninguna imagen, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad de Jehová, porque su confianza estaba puesta en Jehová, nuestro Dios y Padre. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Esta es la matanza con la que terminó el periodo de Esmirna, del 3.3 al 3.13. Y finalmente pasa el tiempo de la apostasía, es creada la doctrina de Isabel y los apóstatas empiezan a perseguir a los verdaderos cristianos. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. ¿Qué elevan? La bandera negra de los paganos. ¿Con qué? Con las imágenes de los dioses paganos, pero disfrazados de cristianos. Como podemos ver en el Edicto de Tesalónica del 380 después de Cristo, adoraban a los dioses paganos disfrazados de cristianos en el dogma de la Trinidad, para perseguir a los que llevaban la blanca, a los que conocían a su Dios y adoraban solo a Jehová. Muchos eran muertos, sin embargo, la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Y lo que vamos a ver ahora es el credo de Nicea, el credo de Nicea, del que provienen las palabras que los sabios romanos introdujeron en nuestras Biblias y las palabras que usan los autores de nuestra lección para hacernos adorar a la abominación asoladora, a la imagen de Satanás. Porque este es el credo de Nicea creado con cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y cuál es el resultado de ese credo de Nicea? El credo común entre rianos y trinitarios. ¿Y qué dijeron? Creemos en un Dios Padre, genérico, sin nombre, no es Jehová, que es la imagen de Zeus, todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado. Esta es la imagen de Apolo, porque Apolo fue engendrado eh, por Zeus, de su esencia, su sustancia, como todos los dioses paganos engendraban a sus hijos. Entonces acá aparece un Dios Hijo engendrado, como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, que es la sustancia de todos los dioses paganos. Y acá que usaron
los conceptos filosóficos con los que los paganos definían sus dioses. Y al usar esos conceptos definieron otro ídolo. Este Señor Jesucristo, que es un Dios Hijo, es un ídolo, que tiene la sustancia de todos los dioses paganos, Dios de Dios, un segundo Dios, porque esta es la esencia del paganismo. Cuando un Dios pagano engendra un hijo, hay dos dioses, después engendra otro, hay tres, cuatro, 100, y se llena el Olimpo de dioses. Por eso se llama politeísmo. Entonces, cuando un Dios engendra a otro Dios de su esencia, su sustancia, ya no hay un solo Dios, hay dos dioses. Hay un segundo Dios, y el primero, ¿quién es? El que lo engendró, al segundo. Y siguen diciendo luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre. Y ahora agrega mediante el cual todas las cosas fueron hechas. Y acá aparece el verbo de Platón, el agente creador, porque a este Dios Hijo, que es la imagen de Satanás, lo llaman el creador. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros, los humanos y para nuestra salvación, descendió y se hizo carne. O sea, Satanás nos redimió. Se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo dijeron, y no lo defirieron, porque este credo es lo común a católicos arrianos y católicos trinitarios hasta el año 381 después de Cristo, ya que no se ponían de acuerdo para definir la naturaleza del Espíritu Santo. Y en nuestra lección, ¿qué aparece? Esta es la carátula de nuestra lección, lección 8 para el 21 de febrero, sábado que viene, y que ponen como título La preeminencia de Cristo. Y van a ver que dicen Cristo es el creador. Y vamos a ver que esta es la imagen de Satanás. Este no es el verdadero Jesús. Y están llamando el creador a Satanás, como hacen todas las iglesias caídas, ¿no? Y empieza nuestra lección hablando abiertamente del credo católico de Nicea, que define a la abominación desoladora en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios, porque no adoraba a la Trinidad. Y esto es la introducción del sábado 14 de febrero de hoy, para la lección del sábado que viene. Y dicen ahí los autores de nuestra lección, en otras palabras, tenemos redención en Jesús, quien es también Dios, credo de Nicea, porque el verdadero Jesús no es un Dios, es un Cordero. Y nuestro Creador, credo de Nicea, o sea, ¿qué dicen? Ellos adoran al Cristo que es Dios y es nuestro Creador. Lo que dice el credo de Nicea, está adorando a quien, a Satanás. Él logró nuestra redención y por la fe en Él hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al de la luz. Y por supuesto, el que escribió esto es un mentiroso, porque esto es una mentira, ya que el ángel de la Odisea es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. Y si después de oír el mensaje de Elías en el clamor de medianoche sigue adorando a la abominación desoladora, va a ser trasladado al reino de Lucifer, al reino de Satanás, y no a la verdadera luz, no al reino de Dios. Y esto es triste, pero es la realidad. Y siguen diciendo, esta semana analizaremos una de las afirmaciones de quién, de Pablo, no, de los sabios de Roma, más complejas y sublimes del Nuevo Testamento acerca de Jesús. ¿Qué significa que Él es la imagen del Dios invisible y al mismo tiempo el primogénito de toda la creación? Colosenses 1:15. Y el siguiente día agregan más palabras del credo de Nicea. Esto le aparece en la lección del domingo 15, la lección de mañana. Pero Jesús nos permite ver al Dios invisible. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Juan 14:9. Él es, por así decirlo, la huella exacta de la naturaleza de Dios. O sea, ¿qué es? Creó Nicea, engendrado de la esencia, de la naturaleza del Dios Padre, Dios de Dios. Y el Dios Hijo, que tiene la naturaleza del Dios Padre. Esto es creó Nicea. Esto es paganismo puro. Él es el pensamiento de Dios hecho audible y el carácter de Dios hecho visible, dice. Y termina con la siguiente pregunta que vamos a contestar más adelante. Si Jesús no fuera Dios, creado en Nicea, eso significaría que el Padre envió a un ser creado a morir por nosotros. ¿Por qué sería eso crucialmente distinto de que Dios mismo haya dado su vida por nosotros, la persona de Cristo? Y acá vamos a contestar esta pregunta.
porque esto está hecho como un trabalenguas y es una mentira. Y al día siguiente, el lunes, 16 de febrero, sigue adorando a la bueneza desoladora con lo que pone en la lección. Otra razón que da Pablo para justificar la preeminencia de Jesús es que todas las cosas subsisten en él. Colosenses 1:17, creo en Nicea, que dice que por su propio poder Jesús sostiene el universo. El verbo griego Sinistemi significa literalmente reunir o unir, y agregan Jesús es el factor unificador del universo, no solo por su papel como creador, credo de Nicea, están adorando el Cristo niceno, que es el disfraz de Satanás, la abominación desoladora, sino también porque es el Redentor, credo de Nicea, ¿no? Están adorando al Cristo niceno. Y terminan con la siguiente pregunta. Dios, el creador, murió por nosotros, credo de Nicea, ¿no? Porque un Dios no puede morir, tiene inmortalidad. ¿Qué podrían añadir a eso nuestras obras? ¿Por qué es blasfema la idea de que nuestras obras pueden o deben añadirse a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? Y como lo vimos la semana pasada, este es el falso evangelio del falso profeta, ya que Jesús nos indica que debemos llegar a vencer para que Él nos confiese en las bodas. ¿Y cómo vencemos? Tenemos que recorrer el camino angosto y llegar al final del camino. Y tenemos que hacerlo por la fe en el Dios y Padre de Jesús. Esto que aparece acá es una abominación y es el falso evangelio. Y en la lección del miércoles dan una perfecta y completa definición del anticristo, el disfraz cristiano Satanás. Esto es lo que aparece en la lección del miércoles 18 de febrero de 2026. Y dicen en hebreo las palabras cabeza, rosh y principio, reshit, están relacionadas. La última de ellas aparece por primera vez en las escrituras en Génesis 1:1. El principio, reshit, Dios creó los cielos y la tierra. Y agrega, Jesús es cabeza de la humanidad y de la iglesia, no solo por existir desde el principio de la eternidad, sino también por ser el creador, creo en Nicea. ¿A quién adoran? Al Jesús que quiere ocupar el lugar de Jehová y quiere que lo llamemos el creador, como lo llaman las iglesias caídas. Y la triple alianza, y no puse esa imagen en esta lección, pero la vamos a poner en las próximas, toma una imagen de Satanás y lo llama el creador. Y ahí está en Roma las iglesias caídas. Y siguen diciendo, Jesús no solo es el iniciador de la creación y de la iglesia, sino también el de la nueva creación en virtud de su resurrección de entre los muertos. Romanos 6:3 y 4. Ahora, ¿quién resucitó a Jesús de los muertos? Su Padre. No resucitó solo. Puesto que la paga o consecuencia del pecado es la muerte, su victoria sobre la muerte implica también su victoria sobre el pecado y su poder para recrearnos a su imagen, de vuelta, buscando poner al anticristo en lugar de Jehová. Porque esta obra no la hace el verdadero Jesús, la hace su Dios y Padre, y el falso Jesús quiere hacernos creer que Él puede hacerlo, y es mentira. Satanás lo único que puede hacer es llevarnos a conocer sus profundidades. Y lo interesante es que el Espíritu Santo, que recibe, el que cree en la semilla de la cizaña, es un espíritu de demonio o varios espíritus de demonios, porque Satanás no es omnipresente. En cambio, Jehová sí es omnipresente, y Jehová puede estar en todos sus hijos, morando en todos sus hijos como moraba en Jesús. Y siguen diciendo, todo esto demuestra por qué Él es el primogénito de los muertos. Ver estudio el lunes acerca del significado de la palabra primogénito. La suya es la resurrección preeminente, aunque no la primera cronológicamente, porque Moisés fue el primero en resucitar, razón por la cual se produjo la disputa con el diablo por su cuerpo. Si Cristo no hubiera vencido a la muerte, nadie más podría resucitar, dice. Ahora, ¿quién venció a la muerte? Cristo venció al pecado. El que lo resucitó fue su Dios y Padre, no Jesús. Y agrega lo siguiente. En este punto es útil repasar brevemente las razones presentadas por Pablo, y son las razones presentadas por los sabios de Roma, los siervos de la mujer Isabel, acerca de la preeminencia de Jesús. Primero dicen, Él es la manifestación perfecta del Dios invisible. Y eso es correcto. Pero la segunda es falsa. Él es el creador de todo lo que existe. Creó católico de Nicea. Es una mentira.
Tercero, Él existía antes que todas las cosas y estas son sostenidas por Él. Credo católico de Nicea, es una mentira. Él es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo. Ahora, ¿qué Jesús es la cabeza de la iglesia? El verdadero. El falso es la cabeza de la sinagoga de Satanás. Quinto, Él es el iniciador de la creación y de la nueva creación. Y este es el falso evangelio que predica el falso profeta y pone a Satanás en lugar de Jehová. Porque el que produce la nueva creación es Jehová, no Jesús. Jesucristo hombre no crea de nuevo a nadie. La hace su Dios y Padre. Y eso es muy claro en el Evangelio. Sexto, obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte, lo que le dio el derecho a resucitar a quienes ponen su confianza en Él como Salvador. Y séptimo, Jesús siempre existió, credo católico de Nicea, mentira. Vamos a ver que es una mentira, porque no existió como Dios Hijo. Pero ahora tiene la preeminencia como cabeza de la humanidad y de la Iglesia en virtud de lo anterior. No, estamos hablando del príncipe de este mundo, que es la cabeza de Roma, la cabeza del falso profeta, y quiere ser la cabeza del pueblo adventista. Y es triste, pero tenemos que decirlo, con todas las palabras. Y en las siguientes palabras que en nuestras Biblias se le asigna a Pablo, vamos a encontrar insertadas las palabras sabios de Roma que buscaban reflejar en nuestras Biblias a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que es el disfraz cristiano Satanás. ¿Cómo las identificamos? En forma muy sencilla, porque son contrarias al testimonio de la ley, los salmos y los profetas. El testimonio que la ley, los salmos y los profetas dan acerca del verdadero Dios y del verdadero Mesías, el santo, el verdadero Jesús. Lo mismo sucede con las palabras de nuestras Biblias que reflejan el credo de Nicea, porque no son solamente las colosenses, por ejemplo, Juan 1, 1 al 3 y 14. En el principio era el verbo de Platón, porque vimos la semana pasada que este concepto viene de Platón, un filósofo pagano y además sodomita. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, credo de Nicea, el credo católico de Nicea. Este era en principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, el agente creador, credo de Nicea, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y versículo 14 dice, ya que el verbo fue hecho carne, creó en Nicea. El que hizo carne no fue el verbo. Nuestro redentor no es el verbo, y vamos a verlo claramente en la Biblia. Y habitó entre nosotros, seguimos su gloria como del unigénito del Padre, creó en Nicea, como engendrado del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esas son palabras sabias de Roma. Juan 17:5, en la oración de Jesús, que agregaron, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, creó en Nicea. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mentira. Vamos a ver qué es mentira. Porque no existe otro Dios aparte de Jehová. Y en Filipenses 2, 5 al 6 leemos, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, creó en Nicea, era un Dios, no estimó el ser igual a Dios, creó en Nicea como cosa que aferrarse. Y es mentira. Y vamos a ver cuál es la verdad. Y en Colosenses 1, 15, 16, que es el versículo que toma los autores de nuestra lección, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa el primogénito de toda creación? Porque Dios haría una nueva creación. Y el primogénito entre muchos hermanos es Jesús. Porque es el primer hombre que volvió a tener escrita en la mente y el corazón la ley de Dios, como lo tendrían sus hermanos. Y ahora agregaron los sabios de Roma, porque en él fueron creadas todas las cosas, creo en Nicea, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él, el agente creador, creo en Nicea, y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, creo en Nicea. Ahora, esta es una abominación, pero bueno, está en nuestra Biblia. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Probar a la ley del testimonio cada una de estas palabras. Y en Hebreos 1, 1 al 3 está reflejado nuevamente el credo de Nicea. Y está reflejado en otras partes de la Biblia, pero nosotros pusimos aquí las más relevantes, las que más usan nuestros teólogos, para hacernos creer en el Dios Hijo.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y aquí vienen las palabras sabias de Roma, por quien asimismo hizo el universo, credo en Nicea, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, cosa sacrificada a los ídolos usada en el credo de Nicea, para hablar de la naturaleza, del Dios Padre y el Dios Hijo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, creó Nicea, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, creó Nicea, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿No? Aquí hemos reflejado el credo católico de Nicea. Y ahora vamos a las palabras que estudian nuestra lección. Colosenses 1:12. Y agregamos el 12 porque empieza desde el 13 para que no sacar de contexto las palabras del 13. Con gozo dando gracias al Padre, a quien, a Jehová, dice Pablo, quien nos hizo aptos. Fíjense, ¿quién nos hizo aptos? Jehová, no Jesús, para participar de la herencia de los santos en luz, como sus hijos, como hijos de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, dice aquí. Ahora, como lo hizo Jesús, Pablo no hablaba del reino de Jesús, sino siempre predicaba sobre el Evangelio del reino de Jehová, el Dios y Padre Jesús, y hablaba de la obra que Jehová hacía en sus hijos, cumpliendo las promesas del nuevo pacto, indicando que Jehová era el que predestinaba, llamaba, justificaba y transformaba a sus hijos en imagen de Jesús, como podemos leerlo en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Jehová, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también, ¿quién? Dios, Jehová, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Porque esa es la promesa del Evangelio, que Dios nos transforma en imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos e hijos de Dios. Y a los que Dios predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también Dios justificó. Y a los que justificó, a estos también Dios glorificó. Porque toda esta obra que hace Jehová, de acuerdo a sus promesas, los adoradores de Satanás se la achacan al Cristo niceno, pero es una mentira, porque el cree eso va a ser engañado. Y en Romanos 8, 31 y 34 leemos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién justifica? Dios. Jesús no. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, porque Jesús es nuestro sacerdote. No es el que justifica, el que justifica es Jehová. Y en 1 Timoteo 2:5, Pablo dice lo siguiente, porque hay un solo Dios, ¿quién? Jehová. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Hijo del hombre, nuestro hermano en la carne. Y ahora, siguiendo con Colosenses, encontramos reflejado el credo de Nicea y el falso Jesús, que presuntamente es Dios y es nuestro creador, la abominación asoladora, que es el disfraz de Satanás. ¿Y qué dice aquí? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, creó Nicea, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, el agente creador, creó Nicea, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, creó Nicea, y todas las cosas en Él subsisten, creó Nicea. Ahora vamos a probar a la ley al testimonio, si esto es verdad o es mentira. Como lo estudiamos la semana pasada, todos los redimidos de la última generación van a cantar las palabras del cántico que Jehová le enseñó a Moisés, porque ellas lo habrán ayudado a descubrir el engaño y alcanzar la victoria. Aquí está al revés.
vamos a corregirlo, sobre la bestia y su imagen, sobre su ídolo, que es el disfraz de Satanás. ¿Qué nos muestra el cántico de Moisés? Primero, nos muestra que Jehová, nuestro Dios y Padre, es nuestro verdadero creador y no lo es la abominación asoladora, no lo es el Dios Hijo de la Trinidad, no lo es el verbo de Platón, que es el disfraz cristiano de Satanás, el impostor que, como lo hizo en el cielo, busca ocupar el lugar de Jehová aquí, en la tierra y en nuestra iglesia. Deuteronomio 32, 3 al 6. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él, una persona singular, es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y termina diciendo, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es él tu Padre que te creó? ¿Quién nos creó? Jehová. Por eso es nuestro Padre. Él, una persona singular, te hizo y te estableció. No, no nos creó el Dios Hijo. Y en Isaías 64:8 también es claro. Ahora pues Jehová, tú, una persona singular, eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Ahora, ¿qué tiene que ver el verbo acá? No existe, es un verso, es un invento de Roma, es una mentira, es un ídolo. No tiene nada que ver con el verdadero Jesús. Porque nuestro creador no fue el verbo, no es el Dios Hijo de la Trinidad. Esa es una mentira de Satanás, porque ese es el disfraz de Satanás. Y en segundo lugar nos muestra que solo Jehová guió a Israel de Egipto a Canaán y que con él no había otra persona que fuera Dios, con él no estaba el Dios Hijo, al que los que adoran a la abominación desoladora buscan disfrazar del ángel de Jehová. Deuteronomio 32, 10 al 12. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él, con Jehová, una persona singular, no hubo Dios extraño. ¿Quién guió a Israel de Egipto a Canaán? Solo Jehová. ¿Había un Dios Hijo que se llamara el ángel de Jehová? No, es una mentira. Es un invento de los que buscan hacernos creer que existía el Dios Hijo. Pero el Dios Hijo es el disfraz de Satanás. Y el Dios Padre, el Dios Hijo, es otro ídolo, porque Jehová no engendró ningún hijo, ni va a engendrar un hijo que sea Dios. Tercero, nos anuncia que en el tiempo de la última generación, en la iglesia remanente, en medio del pueblo que no es pueblo, nuestra iglesia, habría sido introducida la imagen de la bestia, la falsa roca que son dioses, cuya vid, cuyo Jesús es la vid de Sodoma, y que la falsa roca habría sido puesta en lugar de Jehová. ¿Y qué dice Deuteronomio 32, 31 al 38? Lo siguiente, y habla de nosotros, porque la roca de ellos, la falsa roca, no es como nuestra roca, en mayúscula, no es como Jehová. Y aún nuestros enemigos son ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. El Jesús de la falsa roca es sodomita. ¿Por qué? Porque es la imagen de Apolo y Apolo era sodomita. Y Zeus, su padre, era sodomita. Porque los filósofos que los crearon eran sodomitas y los crearon a imagen de ellos. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, el Jesús de la falsa roca y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienes, veneno de serpiente en su vino, porque son doctrinas de demonios. Y eso, claro, la Trinidad es una doctrina de demonios. Y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo? Dice Jehová, sellado mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Y este es el anuncio del primer ángel. De ahí viene la separación del trigo y la cizaña. Y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Cuando todo está en la condición del ángel de la Odisea, ahí Dios actuaría y prepararía a sus mensajeros y dirá directamente a través de los que hagan la obra de Elías, ¿dónde están sus dioses? ¿Por qué tendría el pueblo antista? Dioses. La roca en minúsculas en que se refugiaban
Las falsas rocas son dioses, la Trinidad. ¿Dónde están sus dioses? ¿Dónde están los dioses de la Trinidad? ¿Que comían la grosura a sacrificios y bebían el vino a sus libaciones? ¿A los que adoraban el sábado a la iglesia? ¿Y qué dice Jehová? Levántense, que os ayuden y os defiendan. ¿Por qué? Porque si le oramos a esos dioses, ellos deben ayudarnos y defendernos. ¿Mm? Ese es el tema. Como cuando los profetas de Baal decían, Baal, Baal, responde, Señor, Señor, responde. ¿Iba a responder Jehová? No, Baal tenía que responder. ¿Mm? Y este, como vemos, es el mensaje de Elías. Si le oramos a Baal, el dios de la mujer Isabel, a la imagen de la bestia, son los dioses que son parte de la imagen de la bestia los que deben responder nuestras oraciones y no Jehová. En cambio, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y Joel 2 manda a sus siervos, Dios manda a sus siervos a tocar trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, y el pueblo de Dios sellado antes del tiempo angustia. Y en Joel 2:27 Jehová dice lo siguiente, y conoceréis que en medio de este rey estoy yo, una persona singular, y que yo, una persona singular, soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, no hay otro. Ahora, ¿qué pasa con la Trinidad? Vuela por los aires. Es claro y categórico, está así dice Jehová, sí, todos los demás son ídolos. Y mi pueblo nunca más, nunca jamás será avergonzado, porque la condición del ángel de la Odisea es triste. Y finalmente, cuando se escucha el fuerte pregón, pues el 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, todo aquel que esté en Babilonia e invoque el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión, el reino de Dios, y en Jerusalén, la ciudad de Dios, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado, los 144.000 sellados del pueblo adventista que van a estar predicando el fuerte pregón. Ahora, ¿a quién vamos a invocar? ¿A quién vamos a adorar? ¿A Jehová o a Baal? ¿Al Dios de la mujer Jezabel, que profetiza de Baal y adora a Satanás bajo su disfraz cristiano? ¿O adoraremos a Jehová? Y en cuarto lugar, nos muestra que debemos abrir nuestros ojos para darnos cuenta que Jehová es una persona singular y que con él no hay otra persona que sea Dios. Deuteronomio 32:39, y esto se lo dice al ángel de la Odisea, que está ciego, para que unja sus ojos con colirio y vea. Ved ahora que yo, dice Jehová, una persona singular, yo soy Jehová, y no hay dioses conmigo. No tengo relación alguna con la abominación desoladora. Jehová no tiene relación alguna con el Dios Padre de la Trinidad, que tiene a otros dos dioses con él, y engendró un Dios. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y en Isaías 44:6 al 8, cuando anunció la venida del Mesías, Jehová dijo lo siguiente: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, ¿qué dijo? Yo los voy a redimir. Jehová de los ejércitos, yo, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, perdón, no hay Dios sino yo, una persona singular, no hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, Jehová, el que todo lo sabe, no conocía otro Dios, no había otro Dios. Y esto es muy claro. ¿Qué tiene que ver Jehová con la Trinidad? Nada, la Trinidad son ídolos, son imágenes a bandera negra de los paganos disfrazadas de cristianas. Pero Jehová, el Dios verdadero, no tiene nada que ver con la Trinidad. ¿Qué dice Jehová? No conozco otra persona que sea Dios o que sea fuerte, que tenga mi naturaleza. Pero el Dios Padre de la Trinidad engendró un Hijo de su esencia y su sustancia, que tiene su naturaleza. Pero no tiene nada que ver con Jehová, es un ídolo. Ese es el disfraz cristiano de Satanás. Y en Isaías 45, 23 de 25, Jehová dice lo siguiente: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, una persona singular, y no hay más, no hay otro. Por mí mismo ese juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel, todos los redimidos. ¿Mm?
Y como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Y en quinto lugar, repetidamente la palabra de Jehová da el mismo testimonio al que contradice las palabras de los sabios de Roma y de nuestros sabios, nuestros teólogos. Éxodo 9:13 al 14, palabras de Jehová para Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tu siervo y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo, una persona singular en toda la tierra. No hay otro. Ahora, frente a cada claro y categórico así dice Jehová, nosotros tenemos que hacernos esta pregunta: ¿es verdad o es mentira lo que afirma Jehová de sí mismo? Y la respuesta es clara: es verdad. Jehová no miente. Los que mienten son los siervos de Satanás. Jehová no miente. Después en Deuteronomio 4:35 leemos lo siguiente: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, una persona singular. ¿Hay otro Dios aparte de Jehová? No, no hay. ¿Es verdad o es mentira lo que afirma la palabra de Jehová? Y la respuesta es clara: es verdad. ¿Qué es la Trinidad? Es un ídolo. ¿Qué es el Verbo? Es un ídolo. Es el disfraz de Satanás. ¿Qué es el Dios Espíritu Santo de la Trinidad? Son los espíritus demonios que habitan en la Gran Babilonia, el gran río Éufrates. Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Hay otro? No, no hay otro. ¿Dónde está el Dios Hijo? No existe, el Verbo no existe. Con Jehová no estaba. ¿Es verdad o es mentira lo que afirma la palabra de Jehová? Es verdad. Primera Reyes 8:60, para que, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Es verdad o es mentira lo que afirma la palabra de Jehová? Es verdad. Ese es el significado manifiesto, no hay otro. Jehová es una persona singular y no hay otro Dios. Isaías 45:18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él, una persona singular, es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. ¿Y qué dijo Jehová? Yo soy Jehová, una persona singular, y no hay otro. No hay otro. Y este es el significado claro y manifiesto de la palabra de Dios. ¿Es verdad o mentira lo que Jehová afirma de sí mismo en su palabra? Y es verdad. Lo que contradice esto es mentira, la ley del testimonio. Y después Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, una persona singular, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Hay algo que tenga naturaleza de Jehová? No, nada. ¿Mm? ¿Es verdad o es mentira lo que afirma Jehová a sí mismo? Y es verdad. ¿Qué es el Verbo? Es un ídolo, es el disfraz de Satanás. Y de vuelta volvemos a Joel 2:27, que anuncia lo que nosotros tenemos que conocer para poder recibir la bendición de Dios. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo, una persona singular, soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Todos los demás que son ídolos, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Cuando alguien conoce al Dios verdadero y clama a Él, y Dios lo va a salvar. ¿Mm? ¿Es verdad o es mentira lo que afirma Jehová de sí mismo? Aquí falta el de sí mismo. Y es verdad. No hay otro. Jehová es una persona singular y no hay otra persona. Como dice Salmo 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Qué es la Trinidad? Son los ídolos de la bandera negra de los paganos. Pero Jehová hizo los cielos. Ahora, los que tenemos que decidir si creemos a toda palabra que sale de la boca de Jehová y vivimos, o creemos a las palabras de los sabios de Roma inspiradas por Satanás y morimos, somos nosotros. Como leemos en Deuteronomio 8:2 al 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para hacer saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Y eso es lo que Jesús le dijo a Satanás. No solo de pan vivirá el hombre más, sino de toda palabra que sale de la boca de quién, de Jehová, de Dios. Ahora, el que decide si le cree a Jehová o le cree a Satanás somos nosotros. Y las palabras de Pablo que estudia nuestra lección finalizan del siguiente modo. Colosenses 1:18 y vamos a leer hasta el 20. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, porque las primicias de los que murieron y resucitaron fue Jesús, para quien todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, abriéndonos la puerta del templo de Jehová, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y estas no son palabras sabias de Roma, pero las anteriores sí, que reflejan el credo de Nicea. Y vamos a enfocarnos en el misterio de la piedad, para que nadie nos engañe respecto a quién es Jesús. Y vamos a contestar a la siguiente pregunta con las palabras de Jesús y las palabras de Pablo, que no fueron cambiadas por los siervos de la mujer Isabel y dan el mismo testimonio que las palabras del Antiguo Testamento, mostrándonos que ese, el testimonio coincidente de los dos testigos, es la verdad. Ese es el testimonio coincidente y es la verdad. Vamos a escribirlo mejor y vamos a dejar el y aquí. Queda mejor. Ahora, ¿qué preguntas nos hicieron? La lección de domingo 15 de febrero de 2026 dice lo siguiente. Si Jesús no fuera Dios, creo Nicea, eso significaría que el Padre envió a un ser creado a morir por nosotros. ¿Por qué sería eso crucialmente distinto de que Dios mismo haya dado su vida por nosotros en la persona de Cristo? Entonces, y esto tenemos que contestarlo, no podemos dejarlo así. Ahora, el santo, el verdadero Jesús, el verdadero Mesías, es Jehová, nuestro Dios y Padre, manifestado en nuestra carne. Esa es su identidad. Y esto no tiene nada que ver con el modalismo ni el unicitarismo, que los siervos de Satanás buscan hacer creer que el que cree la verdad bíblica es modalista o unicitario, pues eso es una mentira. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios del verdadero Mesías. Y empecemos de vuelta por Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? Que Él es nuestro Redentor. Dice yo, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno, no conozco otra persona que sea fuerte o que tenga mi naturaleza. Y al anunciar la venida del Mesías nos dice lo siguiente, porque un niño, no un Dios, un niño humano, otra persona, el renuevo humano de Jehová, porque es un hijo de Dios y es hijo del hombre, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará en el futuro su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Jehová el Señor, príncipe de paz. Porque ¿quién sería manifestado en nuestra carne? Jehová. ¿Quién perdonó los pecados de Adán y Eva y de todos sus hijos? Jehová. ¿Quién cargó sobre sí la deuda de esos pecados y tenía que pagarla? Jehová. Por eso en el día de la expiación se echaban suertes sobre dos machos cabríos y moría el que representaba a Jehová, porque Dios se haría hombre y tendría que, como hombre, vencer al pecado en la carne, porque ese es el verdadero evangelio. Por eso Isaías 43 dice, vos que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Enderezad cansada la soledad a nuestro Dios, porque el Mesías es Jehová nuestro Dios, manifestado en nuestra carne. Y como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, a su nombre, el Santo de Israel. Y en Isaías 45:14 al 18, que es muy claro, hay una palabra de Jehová al Mesías, a su renuevo humano, que es el mismo hecho hombre. Pero por eso es el misterio de la piedad, porque había dos personas. Y la segunda persona tenía una voluntad independiente de la de su padre y podía seguir la voluntad de su padre o no. Así dice Jehová al Mesías,
El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ¿qué dirían los que lo conocieran al Mesías? Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios, no hay otro fuera de Jehová. Verdaderamente, ¿tú eres quién? Tú eres Dios, eres Jehová. Ese es el verdadero Mesías. Tú eres Jehová, que te encubres, Dios de Israel, Jehová, que salvas. No es un Dios hijo, nuestro Redentor. Ese es el disfraz de Satanás. Satanás no nos redimió. El que nos redimió es Jehová. Verdaderamente tú eres quién. Eres Dios, eres Jehová, que te encubres, Dios de Israel, Jehová, que salvas. Porque Jesús es Jehová manifestado en nuestra carne. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo, una persona singular, soy Jehová y no hay otro. ¿Quién nos redimiría? Jehová, nuestro Dios y Padre, Él tendría que hacerse hombre para pagar la deuda asumida al perdonar nuestros pecados, porque ese es el verdadero evangelio. Lo otro es un invento de Satanás. Ahora, que Jehová es el único Dios verdadero es el testimonio coincidente con el testimonio del Antiguo Testamento y el de Jesús y el de Pablo. Y vamos a ver esas palabras. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, dijo Jesús, el único Dios verdadero, descartando totalmente que Él sea otra persona que es Dios, otro Dios. No, su Padre era el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado, para que entendiéramos quién es el Mesías. Y Pablo en 1 Timoteo 2:5 dice lo siguiente, porque hay un solo Dios, Jehová, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Como dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, Jehová, fue manifestado en carne. Jehová fue manifestado en carne para salvarnos, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Porque el verdadero Mesías es Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, manifestado en nuestra carne. Y Pablo agrega que hay una sola persona que es Dios y tiene inmortalidad, y es Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de dioses y Señor, señores, cuando manda a Timoteo en 1 Timoteo 6, 13 al 16. Te mando delante de Dios, delante de Jehová, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual en su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor, señores, que es Jehová, el único que tiene inmortalidad, el único que es Dios. No hay otra persona que sea Dios. Y este es el testimonio coincidente, porque acá Pablo está diciendo lo mismo que dice el Antiguo Testamento, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Cuántas personas tienen inmortalidad? ¿Cuántas personas son Dios? Una sola, Jehová. Y Él es el, como dice Deuteronomio 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor, señores. Él es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor, señores. Es Jehová. Y eso es claro. Ahora, ¿cuál es la verdadera naturaleza de Jesús? Porque esto es importante, para que no seamos engañados. En sus dogmas, Roma definió que el anticristo, el Dios Hijo de la Trinidad, era o es 100% Dios y 100% hombre. Dogma de Roma, definió el Concilio de Calcedonia. Y además definió que no tenía la carne los hijos de Adán, no vino a nuestra carne, ya que en esa carne, según los dogmas de Roma, se hereda el pecado original. No es nuestro hermano en la carne, es otra cosa. Pero la Biblia indica claramente otra cosa y muestra que lo que dice Roma es mentira y repiten nuestros teólogos, lamentablemente. Primero, Satanás no es tonto y al tentar a Jesús nos dio un claro testimonio de que Jesús era 100% hombre. Satanás no intentaría tentar a una persona
que fuera Dios y, como Jehová, supiera cuáles eran sus intenciones y lo que él iba a decirle antes de que él hablara. Pero con sus mentiras a nosotros pretende tomarnos por tontos, porque lo que dice Roma es una tontería, pero bueno, lo repiten y nuestros teólogos lo repiten. Leemos Salmo 139, 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, dice David. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ahora, si Jehová tuviera un hijo, un Dios hijo, y Satanás fuera tan tonto de ir a tentarlo, pues Satanás no es tonto, y no podía tentarlo, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y además, ese Dios hijo sabría lo que Satanás quería hacer antes que Satanás hablara. Pero con su testimonio, porque tentó a Jesús, eso nos muestra claramente que Satanás sabía que Jesús era un hombre y que lo podía tentar. Segundo, Jehová no se disfrazó de hombre, como dicen los modalistas o los unicitaristas. El Mesías era verdaderamente hombre, un verdadero cordero, ¿no? Y venció al pecado en nuestra carne por la fe en el poder de su Dios y Padre, mostrándonos cuál es el camino para llegar a vencer. Y primero, en su naturaleza, Jesús era inferior a los ángeles, como dice el autor de Hebreos. En cambio, una persona que es Dios, como lo es el anticristo, que es supuestamente 100% Dios, en su naturaleza es infinitamente superior a los ángeles. Y segundo, Jesús fue perfeccionado por su Dios y Padre. En cambio, la mente de una persona que es Dios ya es perfecta y no puede ser perfeccionada porque es omnisapiente. Tercer lugar, como dice el autor de Hebreos, Jesús tenía la misma carne y sangre que todos los descendientes de Abraham. En cambio, el anticristo tiene otra carne y sangre, como leemos en 1 Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El verdadero Jesús tenía nuestra carne. Y Jesús fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. En cambio, una persona que es Dios no puede ser tentada por el mal. Como leemos Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, el anticristo, que era 100% Dios, ¿podía ser tentado por el mal? No. Y eso es la mentira, es evidente la mentira. Y después sabemos que Jesús verdaderamente murió tomando nuestro lugar. En cambio, una persona que es Dios no puede morir porque tiene inmortalidad. Y las palabras del autor de Hebreos que no fueron cambiadas, las de Hebreos 2, son muy claras. Hebreos 1 lo toquetearon, pero Hebreos 2 no. Se olvidaron porque eran impunes al hacer eso. ¿Y qué leemos ahí? Vamos a leer Hebreos 2 del 9 al 18. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, porque era 100% hombre. Una persona que tuviera un solo atributo divino en su naturaleza sería superior, infinitamente superior a los ángeles. Pero el verdadero Jesús era hombre. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y evidentemente murió, no era un Dios que gozara de inmortalidad, si no, no estaría tomando el pelo, porque un Dios se puede disfrazar de que murió, pero no murió, está vivo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, ¿a quién? A Jehová, nuestro Dios y Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, porque esa es la promesa, perfeccionase, y sabemos que la mente de una persona que es Dios es perfecta y no puede ser perfeccionada, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos, porque el que santifique los que son santificados de uno son todos, o sea, todos son hijos de Adán. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, yo confiaré en Jehová. Y de nuevo,
He aquí yo y los hijos que Dios me dio, los hijos de Dios y hermanos de Jesús, en los que Dios escribiría su ley en la mente y el corazón. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De qué? De la misma carne y sangre. El verdadero Mesías tenía nuestra misma carne y sangre. El anticristo, el disfraz de Satanás, no. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Y una persona que es Dios no puede morir. Pero el verdadero Mesías murió. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Dónde? En el reino de Satanás, el reino del pecado de la muerte, simbolizado por el atrio, donde murió Jesús, donde está el altar de sacrificio. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En qué? En cuanto a carne y sangre. Pero una persona que es Dios no es en todo semejante a nosotros. Pero él tenía que ser un verdadero cordero. El verdadero Jesús era un verdadero cordero. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, y sabemos que una persona que es Dios no puede ser tentada por el mal, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esta es la verdad. Y el otro es un ídolo, es el disfraz de Satanás. Y tristemente, tenemos que decirlo, en nuestra iglesia está adorando a Satanás y a los espíritus de demonios, porque se introdujo la doctrina de Jezabel, que disfraza a Satanás y a los demonios de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Mm? Y lo importante es que ninguno de nosotros deje que nadie lo engañe y confíe solamente en Jehová, como Dios lo dijo por medio de Jeremías. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, que es lo que van a hacer las vírgenes insensatas. Y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El que confía en Jehová y en la palabra de Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esa es la promesa de Dios. ¿Para quién? Para todos los que temen a Jehová y creen en su nombre. Como dice Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó yo y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Y cuál es la promesa? Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, en el día de la batalla, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre quién, entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, y el que sirve a Satanás. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Confiar en Jehová e invocar el nombre de Jehová, porque todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.